Bueno, mira, la cuestión de fondo de la economía argentina es estructural. Es decir, no son coyunturas donde las variables cotidianas se modifican hacia abajo o hacia arriba, normalmente se modifican hacia arriba, y esto genera costos en la economía cotidiana, ¿no? Es decir, el problema de fondo que tiene la Argentina, que genera estas situaciones como la suba del dólar y por lo tanto del peso, es de fondo. Es decir, la Argentina ha perdido el rumbo de la productividad de la economía. El único sector que tiene productividad adecuada en la Argentina es el agro. Pero ocurre que ya con el agro no alcanza. Hace 30 o 40 años atrás, con el agro más o menos alcanzaba cuando la Argentina tenía 20 millones de habitantes, pero ahora somos 44 millones. Por lo tanto, los ingresos que tiene que generar la economía son mayores a lo que logra el agro. El agro en los últimos 25 años ha tenido un impacto tecnológico fenomenal. La productividad como la producción del agro son muy buenas, pero no alcanza, ya es insuficiente. Este es el tema de fondo. Digo, y en cuanto a políticas a pyme, a empresas y demás, qué sé yo, por ahí se puede estar fallando en eso, en darle la posibilidad y por ahí achicar un poco el tema impositivo y distintas cuestiones a la industria, que hay muchas en nuestro país y realmente no la están pasando bien. Hago referencia al tema tarifas, por ejemplo, que ha afectado y mucho. Sí, bueno, metiste el dedo en la llaga ahí, ¿no? Vos estás haciendo un planteo, diría, cotidiano de la economía, pero el problema de fondo de la economía argentina es estructural. La Argentina se maneja con una política bimonetaria. Acá operan el dólar y el peso. Según los contenidos de la política económica, el dólar tiene más influencia que el peso. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Es decir, el peso está subordinado al dólar y paradójicamente tendríamos que producir mucho más dólares, lo cual significa aumentar la exportación, pero la exportación no aumenta, porque esto ya escapa a la política nacional, sino que hay una semi-recesión en el mundo que se inicia en el 2008 y se fue propagando de a poco, pero observa lo siguiente: los países desarrollados están haciendo política proteccionista, comenzando por Trump en Estados Unidos. El tiempo que ha estado el gobierno argentino y los productores argentinos para que vuelvan a comprar limones los americanos, lleva un año y medio, y los americanos cuidan su economía y están haciendo proteccionismo, y ni hablar España y todos los países de Europa. Sí, la gestión que hizo el presidente Macri desde Rusia bajando a Europa para aumentar las exportaciones argentinas no ha tenido resultado por el proteccionismo de las grandes potencias. Sí, hay una etapa primero que fue de crisis, ahora de semicrisis en los países europeos, en los principales países capitalistas, que actúa con efecto negativo con los países que somos dependientes económicamente en parte de las exportaciones. Las exportaciones argentinas ha caído. Hemos tenido efectos negativos como la sequía primero y las inundaciones después. Claro. Carono, ¿pierde credibilidad nuestro país con esta situación? ¿Cómo? ¿Pierde credibilidad, con esta situación? La credibilidad es una especie de psicología sociológica, que es una consecuencia del debilitamiento de la economía.
Este es el tema de fondo. Y lo otro es lo que te dije recién. La Argentina es bimonetaria. Se mueve con el dólar y se mueve con el peso subordinado al dólar. Pero ocurre que la economía argentina no produce los dólares suficientes para evitar estas situaciones como la que pasó ahora con la trepada del dólar, con este efecto de alza del dólar que fue inesperado. ¿Qué va a pasar con los productos que tienen un vínculo directo con el dólar? Aquellos productos que decimos dolarizados por ahí. El caso del combustible, digo, ¿va a tener un impacto instantáneo en estos productos? Sí, por supuesto. Ya la suba, te digo, hoy ya se está hablando de una nueva suba de los combustibles, cercano del 6%, por supuesto, porque son productos dolarizados. Y el dólar, no obstante la baja que tuvo después de este efecto alcista, quedó con 20.23 más o menos debe estar, no sé todavía cómo cerró hoy, pero anda por ahí. 21.88, 22.28. Y bueno, 22.28, y fue, si te imaginás, subió respecto al viernes de la semana pasada, y esto va a tener efecto sobre aquellos productos que están dolarizados, que es el caso que vos pusiste, los combustibles. Correcto. Y eso tiene efecto sobre los precios generales de la economía. Digo, hoy el gobierno ratifica, ese es el término, el rumbo de la política económica. Digo, ¿cómo va a actuar el Banco Central en todo esto? Y por ahí se habla de un equipo de economía que no está consolidado. Quizá no hay un ministro, hay un equipo de ministros. ¿Cómo ve esta situación, Canono? Bueno, son dos cosas distintas. La primera, el Banco Central subió las tasas de interés tremendamente para frenar el dólar. Esas tasas de interés encarecen el dinero. Obviamente, el encarecimiento del dinero encarece los productos, desde el pan para arriba. No, ese es un primer efecto. Por mucho tiempo esto no lo pueden mantener. ¿Por qué? Porque sube la inflación. La tasa de inflación, el gobierno, por supuesto, hoy salió el ministro de Hacienda a ratificar el 15% de la tasa de inflación. Pero los formadores de precios ya están pensando en una tasa de inflación para este año del 24%. Correcto. Esto es lo real. Es decir, si vos le preguntás a un productor agropecuario casbense que el lunes tiene que ir a comprar combustible, probablemente el lunes pague tanto el gasoil, aunque el gasoil en parte está subsidiado, pero va a comprar el gasoil a un precio superior al que lo compró hace 10 días atrás. Y esto va a incidir sobre lo que ese señor produce en su campo, lo cual es lógico. Canono, otro de los temas ha sido un boom este último tiempo, los famosos créditos UVA. Digo, ahí nos metemos en un tema que seguramente hay mucha gente que ha sacado, ya sea para la adquisición de autos o para la adquisición de inmuebles. Sí. Digo, ¿en qué puede influir? Digo, porque ya habían notado una suba en la cuota y además en el plazo en el cual los habían sacado. Digo, ¿con esta inflación también incide de lleno en estos créditos? Bueno, primero que va a incidir, pero segundo lo que hay que hacer acá, un análisis previo de quiénes tomaron esos créditos. Esos créditos no los tomaron los asalariados, ¿eh? Esos créditos lo tomó la clase media alta y la clase alta. Ajá. Gente que tiene poder económico. Es decir, una persona que ingresa mensualmente 20 o 25 mil pesos por mes, no se compra un auto en la Argentina. Claro. Imposible. Entonces eso sí va a afectar a la clase media alta y a la clase alta. Pero esas dos clases tienen cómo defenderse, porque parte de ellas o gran parte de ellas son formadores de precios. Entonces lo que más van a pagar por el auto o por la cuota que
que paguen, etcétera, etcétera, va a incidir sobre aquellos precios que ellos forman. Suponte vos un mayorista de alimentos, que compró 2 autos, uno para la esposa y otro para él. Si se le aumenta un 10% este mes la cuota, eso lo va a trasladar a los precios que él forma. Eso es automático. Esto es así. Es decir, la Argentina hoy está en una crisis que es superior a la crisis por los síntomas, que es superior a la crisis que heredó de la devaluación del dólar en el 2007-2008. Porque es interna, pero que tiene influencia también externa por lo que estamos diciendo, porque tenemos un sistema bimonetario. Esta es la cuestión de fondo. Es decir, esto forma parte de la estructura económica argentina y es muy difícil salir. Y hay otro motivo también. Y el otro motivo es la composición ideológica de quienes manejan la economía. Este es otro tema de fondo. Este es otro tema de fondo. ¿Por qué? Porque en estos 2 años ha habido una traslación de ingresos a favor de la clase media alta y de la clase alta, es decir, la que forma el gran empresariado, y ha caído el salario, tanto el salario medio como el salario más bajo. Es decir, el poder de compra del salario el año pasado cayó un 10%, y el salario real cayó un 4,5%. Es decir, ahí hay una contracción del ingreso del sector trabajador. Caruno, ¿qué puede ocurrir con aquellos vecinos que quizá tengan algún ahorro en los bancos? Digo, ¿cuál es el mensaje de una persona que tiene experiencia, digo, y que por ahí los puede asesorar, ya sea en dólares o en pesos? Bueno, si hay alguien que tiene alguna remanencia de dinero y lo tiene en banco, yo supongo que hoy lo está trasladando a dólar. Casi seguro. Esto es así. Es decir, porque el dólar está rigiendo el comportamiento monetario de la Argentina hoy. Esto es así. Es muy difícil que se quede esa persona que tiene capacidad de ahorro, que se quede en pesos. Lo va a pasar a dólar. Caruno, seguramente estamos viviendo este mayo con esta situación. El gobierno creo que tiene compromisos muy importantes a nivel nacional, creo que es un pago importante que lo tiene muy pronto. Después llegará el Mundial y como todos los argentinos estaremos quizá concentrados a lo que ocurra. Estos temas desaparecerán por un tiempo de la pantalla, pero obviamente continuarán. ¿Cuál es el futuro, de este año 2018? ¿Qué puede pasar en nuestro país? Mira, el tema es de fondo y es difícil contestar el sentido común de tu pregunta. El tema es de fondo. La Argentina tiene por delante una cuestión de cómo supera esta crisis. Y no depende solo de la Argentina. Es decir, la Argentina tiene que aumentar su oferta exportable, pero además producir un cambio de estructura interna. Como te decía al principio, los argentinos hoy no podemos vivir solo del agro. Ya no, eso se acabó. Este país se tiene que industrializar, porque además tenemos condiciones para industrializarlo. No somos los uruguayos les basta con la exportación de productos primarios porque son pocos, pero nosotros no somos pocos. Nosotros somos un país de mediano hacia grande, por lo tanto necesitamos generar más ingresos, e insisto en el concepto de fondo, no obstante la capacidad productiva y eficiente del agro es insuficiente. Es
en el fondo este país se tiene que industrializar, y para industrializarse hay que invertir. Hay que invertir. Yo escucho a algunos señores, y los he dicho, el otro día participé de una mesa redonda con colegas y sociólogos y economistas. Digo, hay gente que se queja de la situación económica, pero qué paradójico. Parte de la gente que se queja de la situación económica tiene millones de dólares en el exterior. Hay alrededor de 250.000 millones de dólares de argentinos en los paraísos fiscales, y 250.000 millones de dólares son prácticamente la mitad del Producto Interno. Nosotros hemos generado más o menos 550.000, 600.000 millones de dólares de producto, lo que se denomina el PBI. Y esta gente tiene esa guita afuera. Es una contradicción. Y el gobierno y miembros del gobierno han declarado que tienen fortuna afuera, pero no la traen. Entonces le ponen límites al ingreso de salarios. Es decir, más del 15% un trabajador no debería cobrar su salario en este año. Bueno, esta es una contradicción muy difícil de superar.